Historia de la pedagogía, sección 103, cuarta parte. La época contemporánea. 6. La izquierda hegeliana y el marxismo. 36. La derecha y la izquierda hegelianas. 37. Carlos Marx. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 6. La izquierda hegeliana y el marxismo. 36. La derecha y la izquierda hegelianas. A su muerte, Hegel dejó un numeroso grupo de discípulos que en los años sucesivos formó el clima filosófico y cultural de Alemania. Pero el grupo se escindió muy pronto en dos bandos antagónicos, que en 1837 Strauss designaba, con términos del Parlamento francés, como derecha e izquierda hegelianas. La escisión respondía a la diversidad de la actitud adoptada por los discípulos de Hegel ante la religión. Los pensadores de la derecha hegeliana se proponían utilizar la filosofía de Hegel para defender la religión y sus creencias fundamentales. Por el contrario, los pensadores de la izquierda hegeliana querían servirse de la filosofía del maestro para ilustrar los problemas del hombre en su vida social, insistiendo además en los aspectos propiamente humanos que Hegel había pasado por alto. La derecha hegeliana es, pues, la escolástica del hegelianismo. Utiliza la razón hegeliana de la misma forma como la escolástica había utilizado la razón aristotélica y la escolástica ocasionalista la razón cartesiana, es decir, para justificar la verdad religiosa. En gran número, teólogos, pastores y profesores de las universidades alemanas se dedican a demostrar la concordancia intrínseca del hegelianismo con las creencias fundamentales del cristianismo, y lo utilizan para una pretendida justificación especulativa de tales creencias. En muchos de ellos es evidente además una actitud de conservadurismo político. Carlos Federico Goscher, al reafirmar la absoluta excepcionalidad de la figura y la misión de Cristo, lo compara con el del monarca, que, con su persona, da unidad al reino a despecho de la multiplicidad de las clases y los individuos que lo componen. Cuanto a los otros, recordaremos aquí únicamente los nombres de los dos historiadores de la filosofía, Johann Eduard Erdmann, 1805-1892, y Kuno Fischer, 1824-1907, así como del entusiasta biógrafo de Hegel, Karl Friedrich Rosenkranz, 1805-1879, a quien Strauss colocaba con justicia en el centro de la formación hegeliana. Por el contrario, la izquierda hegeliana tiende a reformar radicalmente el hegelianismo, contraponiéndole los rasgos y caracteres del hombre que no había reconocido adecuadamente. En el plano religioso, esta tendencia da ocasión a una crítica radical de los textos bíblicos y a un intento por reducir el significado de la religión a exigencias y necesidades humanas. En su Vida de Jesús, David Friedrich Strauss, 1808-1872, hace referencia a la afirmación de Hegel en el sentido de que la religión expresa la misma verdad que la filosofía, si bien en forma de representación y no de concepto. En la representación religiosa ve un mito, es decir, una narración imaginaria y fantástica, y por lo tanto considera el mito como esencial para la religión misma. Ludwig Feuerbach, 1804-1872, puso las bases del humanismo, o antropologismo, que será el punto de partida de Marx. Para Feuerbach, la religión tiene sus raíces en las necesidades del hombre, pero, por otra parte, quiere considerar al hombre entero, de la cabeza a los pies, que no es solo espíritu o razón, sino también materia y sensibilidad. El hombre transfiere a Dios los más altos atributos, los mismos que él quisiera poseer, pero no posee. Por eso, Feuerbach define la religión como la autoconciencia indirecta del hombre. El hombre encuentra en Dios, antes que en él mismo, lo que querría o debería ser. De tal forma, el principio religioso de que Dios ama a los hombres significa solo que para el hombre el amor es la cosa más alta. Y la creencia en la resurrección de Cristo expresa la necesidad humana
de sobrevivir en cuanto persona a la muerte. La finalidad de Feuerbach no es destruir a la religión, sino hacer que sirva para alcanzar una plena autoconciencia humana, y esta autoconciencia debe ser también conciencia de las necesidades corporales y en general de la naturaleza material o sensorial del hombre. La acentuación enérgica de esta exigencia, que Feuerbach contrapone a la filosofía de Hegel, le sugiere una defensa de la materia que a veces prorrumpe en expresiones paradójicas como la que sirve de título a uno de sus escritos: el hombre es lo que come. Sin embargo, el materialismo propiamente dicho, en cuanto a reducción de toda realidad y del espíritu mismo a la materia, es extraño a su pensamiento. En la obra Tesis preliminares para la reforma de la filosofía, Feuerbach da una importante justificación histórico-crítica de su separación de Hegel. Más que expresión definitiva de la verdad, culminación de la autoconciencia, la filosofía hegeliana es juzgada por él como la conclusión extremada de una abstracción de origen y puño teológicos que, mientras que hipostatiza y subjetiva los conceptos, priva de realidad a los sujetos existentes y con ello enajena al hombre de la propia esencia en cuanto pone el pensamiento del hombre fuera del hombre. 37. Carlos Marx. Al idealismo de Hegel, que a partir de la idea tiende a justificar post factum toda la realidad, Marx opone una filosofía que a partir del hombre tiende a transformar activamente la realidad misma. Carlos Marx nació en Treveris el 15 de mayo de 1818. Estudió en Berlín y se graduó en 1841 con una tesis sobre Demócrito y Epicuro. En 1848 publicó, junto con Engels, el Manifiesto del Partido Comunista, que marca el principio del movimiento socialista en Europa. Murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Punto de partida de Marx es la reivindicación efectuada por Feuerbach de la realidad total del hombre, que no es solo espiritualidad o razón, sino apetito, necesidad, sensibilidad, en una palabra, materia. Pero Marx no se contenta con esta reivindicación, que queda en un plano puramente teórico o contemplativo. Los filósofos, dice Marx, al final de su tesis sobre Feuerbach, hasta este momento no han hecho más que interpretar el mundo. Ahora se trata de transformarlo. De esa forma, Marx se propone dar una interpretación de la realidad humana que sea al mismo tiempo un propósito de transformación. Ahora bien, esto es posible solo si la esencia del hombre no se hace consistir en la relación del hombre consigo mismo, relación que es su interioridad o conciencia, sino en las relaciones externas del hombre con los otros hombres y con la naturaleza que le proporciona los medios de subsistencia, relaciones que no son determinables de una vez por todas, sino que son determinadas históricamente por las formas del trabajo y la producción. En otros términos, la personalidad real y prácticamente activa del hombre es solo aquella que se resuelve en las relaciones de trabajo en el que el hombre se encuentra. En efecto, el trabajo es una relación real, objetiva, que el hombre establece con el mundo externo y con los otros hombres, y que, por lo mismo, constituye una personalidad determinada. Ahora bien, las relaciones de trabajo y producción constituyen la estructura económica de la sociedad, estructura que es, por consiguiente, el elemento determinante de la realidad humana y de la historia. Por el contrario, las ideologías religiosas, filosóficas o morales, el orden político y jurídico son una superestructura, simple reflejo de la estructura económica. Desde este punto de vista, la historia no es, como quería Hegel, la historia de la idea o razón absoluta, sino más bien la actividad humana, tal como se manifiesta en las formas del trabajo y de la producción, actividad en la que participan los individuos reales, con todas sus exigencias, su trabajo y su iniciativa productiva. Este concepto de la historia, que ve el resorte fundamental de esta en la actividad productiva y en las consiguientes relaciones sociales, ha sido llamado impropiamente materialismo histórico. Es evidente que desde este punto de vista, la naturaleza de la personalidad humana y su desarrollo dependen de las formas que asumen históricamente las relaciones sociales. Por lo tanto,
La realización de una personalidad humana unificada y completa no es un problema individual privado, dependiente de un proceso de perfeccionamiento espiritual como el que podría realizarse mediante la moral, la religión o la filosofía, sino que es un problema social dependiente de la transformación de la estructura económica de la sociedad. La sociedad capitalista, que ha dividido netamente capital y trabajo, arrebatando a los trabajadores la disponibilidad de lo que producen, ha determinado una laceración interior, una escisión o alienación de la personalidad humana misma. El comunismo, al exigir la supresión del capital privado, tiende a eliminar esta escisión y a realizar al hombre completo, es decir, al hombre auténticamente social. Por otra parte, la realización del comunismo no está confiada simplemente a la benevolencia humana, a los sentimientos humanitarios de utopistas o benefactores, sino que está garantizada por una necesidad histórica intrínseca, o para ser más exactos, por ciertas transformaciones económicas ineluctables que la sociedad deberá sufrir. De tal forma, Marx recoge contra Feuerbach la identificación hegeliana de racional y real y la pone al servicio de la causa revolucionaria.